Buenos días. Vamos a ver esta última parte del tema de genética molecular, hablando un poco del ¿y para qué sirve? ¿Para qué nos vale toda la genética molecular y qué podemos hacer con ella, con lo que hemos aprendido, etcétera? La utilidad que tiene. Antes de ver para qué podemos utilizar la genética, tenemos que aprender qué es la biotecnología. Este nombre que suena tan avanzado y tan moderno, en realidad no lo es, porque la biotecnología se lleva haciendo desde hace siglos, o mejor dicho, desde hace milenios. Ya los antiguos griegos fabricaban el yogur, los egipcios la cerveza y los romanos el vino. Otra cosa es que no supiesen lo que estaba ocurriendo ahí exactamente. Al final, la biotecnología es el uso de seres vivos o parte de ellos para obtener productos de interés. Y como digo, llevamos haciendo desde hace siglos. Por ejemplo, para fabricar yogur, cogemos leche, les añadimos unas bacterias, en ese momento se llama un fermento, dejamos que pase un tiempo y se fabrica el yogur. De hecho, fabricar yogur en casa es muy sencillo. Puedo coger leche y he hecho un yogur, porque ese yogur que le estoy echando ya lleva esas bacterias que van a usarse para fabricar ese yogur, para fermentar esa lactosa. Lo dejo ahí unos 2-3 días y al final obtengo yogur. La fabricación de cerveza también es muy sencilla. Lo que hago al final es hacer una especie de batido con la cebada, o depende de qué sea la cerveza. He hecho una levadura que se va a dedicar a hacer una fermentación alcohólica, algo muy parecido a lo que haría para fabricar el vino. Aquí no está interviniendo la ingeniería genética, esto es biotecnología simplemente, la misma que íbamos haciendo desde hace milenios. Lo que ocurre es que podemos asociar a todo esto también ingeniería genética. Y para ello primero nos tenemos que preguntar qué es ingeniería genética. Llamamos ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante. Ya veremos un poquito más adelante por qué la llamamos también así. Lo que hacemos es utilizar distintas herramientas para manipular el ADN de un organismo. Lo que utilizamos principalmente son 3 tipos de herramientas. La ingeniería genética clásica lo que ha hecho es simplemente cortar y pegar, como cuando hacemos un collage. Cortamos y pegamos. ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer un collage? Pues necesitamos lo que vamos a cortar, tijeras para cortar, pegamento para pegar y un lugar donde pegar ese collage. Pues eso mismo vamos a tener que utilizar en ingeniería genética. Damos unas tijeras moleculares, que las llamamos enzimas de restricción, que se encargan de cortar el ADN, unas DNA ligasas, que serían el pegamento molecular, que utilizamos para pegar los fragmentos de ADN entre sí, y un vector de transferencia, que sería un poco como la jeringuilla molecular, que me permite introducir ese ADN en el organismo en el que quiero introducir esa modificación genética. ¿Y qué pasos tengo que realizar para hacer un proyecto de ingeniería genética? Pues muy sencillito. Lo primero necesito seleccionar y aislar un gen de interés. ¿Qué es un gen de interés? Lo que me interesa meter en otro organismo. Por ejemplo, puedo coger y aislar un gen que ofrezca resistencia al frío. Lo que sea. Elegir un vector para llevar ese gen de interés donde lo quiero llevar. Unir ese vector con mi gen de interés. E integrar ese vector en ese organismo nuevo en el que quiero introducir mi ADN, que voy a convertir en un organismo transgénico. Para ver todo esto, que puede parecer muy complejo, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, que es un ejemplo en el que vamos a buscar la forma de producir insulina humana en una bacteria. Es decir, mi gen de interés va a ser el gen de la insulina humana. Este es el ejemplo clásico que se pone siempre en ingeniería genética. Lo que tenemos que hacer para hacer esto es buscar el gen de insulina humana en un humano. Entonces extraigo el ADN de un humano y busco el gen de insulina humana en este ADN de este humano. Lo busco y lo localizo. Una vez que tengo localizado ese gen de insulina humana, que sería mi ADN de interés, lo que tengo que hacer es cortar este gen y lo corto en ambos extremos. ¿Vale? Para ello voy a utilizar las tijeras moleculares, que serían los enzimas de restricción. Abajo he puesto lo que está ocurriendo realmente a un nivel más avanzado del que vamos a ver. Los enzimas de restricción son unas tijeras moleculares que cortan unas secuencias específicas del ADN. Lo que hacen es, van rastreando el ADN y cortan en esas regiones específicas que encuentran. En el caso que he puesto de ejemplo de EcoR1, corta siempre que encuentra esa secuencia que aparece en la imagen. Siempre que encontrase la secuencia de GATTC, va y corta de esta forma. Al cortar de esa forma va a dejar una cosa que llamamos extremos cohesivos, que lo vamos a ver ahora. Lo que hacemos con una enzima de restricción es buscar una enzima de restricción que corte en las regiones que flanquean a mi gen de interés, a mi ADN de interés,
que están representadas sus enzimas de restricción por esas tijeras moleculares en azul. Cortarían mi DNA de interés. Como digo, no corto justo en la esquina, dejo unos extremos y lo cortaría. Una vez que lo he cortado, lo que haría sería aislarlo. Aquí vemos cómo estaría ocurriendo el corte, vamos a decir, en la realidad, entre comillas. Como corto las bases nitrogenadas. Lo que voy a hacer ahora va a ser este gen de interés, lo voy a guardar en un tubito. En un tubito llamamos tubo Seppendorf. Lo voy a guardar para luego, porque luego lo voy a utilizar. Ahora lo que tengo que hacer es buscar el organismo donde quiero introducir ese ADN de interés, en este caso nuestro gen de la insulina. En mi caso, lo que quiero hacer es coger el gen de la insulina humana y hacer que una bacteria fabrique insulina humana. Para ello quiero meter el gen de la insulina humana en una bacteria. Entonces tenemos que buscar nuestro organismo receptor y nuestro vector para llevar ese DNA de interés a ese organismo. Lo que solemos hacer es utilizar un organismo del que sabemos muchísimo. Si vamos a utilizar una bacteria, la bacteria de la que más sabemos es de Escherichia coli. Sabemos cómo funciona a nivel genético, cómo regular sus genes, incluso cómo regular el gen que vamos a introducir. Y elegimos además un vector. El vector va a ser el lugar donde vamos a introducir nuestro ADN de interés, en este caso nuestro gen de insulina. En las bacterias lo que solemos hacer como vector es coger un plásmido. Si lo recordamos, un plásmido era una región de ADN extragenómico que no es imprescindible para la supervivencia de la bacteria, que simplemente aporta alguna habilidad extra para poder sobrevivir. En este caso, vamos a coger ese plásmido. En esta foto no está representado el genoma de la bacteria, solamente hemos representado el plásmido. Cogemos este plásmido de la bacteria y lo extraemos. En realidad hoy en día no lo extraemos, lo compramos a una casa comercial, pero bueno, vamos a hacer el proyecto como si estaríamos haciendo desde cero. Extraemos este plásmido de la bacteria y ahora lo que hacemos es, con el mismo enzima de restricción que habíamos cortado en nuestro ADN de interés, cortamos en nuestro plásmido. En nuestro ADN de interés habíamos cortado 2 veces a ambos extremos de nuestro gen de interés, que era el gen de la insulina. En este caso lo que hacemos es cortamos una única vez en nuestro plásmido. Como esta enzima de restricción lo que va a hacer va a ser rastrear y encontrar su secuencia, nos aseguramos que nuestro plásmido solo tiene una secuencia por la que puede cortar. Esa secuencia la llamamos diana de restricción. Los ponemos en el mismo tubito y cortamos, y nuestro plásmido se abriría. Y se abriría dejando una cosa que llamamos extremos cohesivos. Ahora cogemos nuestro ADN de interés, que habíamos guardado, nuestro gen de insulina en nuestro tubito, y lo sacamos de nuestro tubito y lo vamos a poner junto a nuestro plásmido que ya está cortado. Si nos damos cuenta, aquí tenemos varias peculiaridades. Una es que hemos cortado con el mismo enzima de restricción. Hemos cortado una vez aquí, a uno de los extremos de nuestro ADN de interés, otra vez aquí, en otro de nuestros extremos de nuestro ADN de interés, y una vez aquí. Simplemente está dibujado así porque se ha abierto. Es decir, hemos hecho 3 cortes, 2 en nuestro ADN de interés y 1 en nuestro plásmido. Y hemos generado extremos cohesivos. Vamos a ver lo que es un extremo cohesivo. Un extremo cohesivo sería algo de este tipo. El extremo cohesivo, como vemos, lo que hace es, me deja la secuencia de ADN, esto sería, por ejemplo, este trocito de ADN de nuestro plásmido, y esto sería el trocito de arriba de nuestro ADN de interés. El extremo cohesivo deja esto abierto. Cuando dejo estas secuencias, aquí voy a tener bases complementarias. Estas bases complementarias, que yo pongo en el mismo tubito, van a tender a unirse. Como son complementarias, tienden a unirse y a formar puentes de hidrógeno entre ellas. Entonces, estos extremos cohesivos lo que tenderían es a unirse y a formar puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Solo se unen si hay bases complementarias. Se formarían esos puentes de hidrógeno entre esas bases complementarias y ahora digamos que quedarían más o menos pegadas aquí. Pero si nos fijamos muy bien en el dibujito, tenemos nuestras hebras unidas todas con estas uniones, pero aquí no está unido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar y tenemos que pegar esos extremos. Para pegar esos extremos lo que hacemos es utilizar el pegamento molecular. El pegamento molecular es la DNA ligasa. Lo que hacemos es poner en ese tubito DNA ligasa. La DNA ligasa va a ir rastreando el ADN y cuando encuentra que están unidos por puentes de hidrógeno, las bases complementarias, pero que queda abierta la secuencia porque se han unido dos cadenas que son distintas, va a pegar y va a formar ese enlace entre esas bases. De forma que al formar esos enlaces, lo que va a ocurrir va a ser que ahora tengo una secuencia única de ADN y tengo ese plásmido
con mi ADN de interés, todo pegado. Aquí en el dibujo vemos que aparentemente es distinto, pero porque es un dibujo, en la realidad estaría todo pegado y no podría distinguir el ADN del plásmido de mi ADN de interés. A esto lo llamo un plásmido recombinante. Por eso en ingeniería genética llamamos también tecnología de ADN recombinante, porque lo que hacemos es combinar ADNs, en este caso el ADN del plásmido de una bacteria, con mi ADN de interés, que en este caso es ADN humano. En este caso sería el gen de la insulina humana. Una vez que tengo mi ADN de interés, que lo tengo todo metido en un tubito, mi ADN recombinante, una vez que tengo mi ADN recombinante, es decir, mi plásmido con mi ADN de interés, lo que tengo que hacer es meter este plásmido en la bacteria. Hay muchos métodos para meter el ADN dentro de esta bacteria. No vamos a entrar en los métodos que existen, hay unos métodos que hacen a la bacteria competente y lo que hacen es que la bacteria tienda a introducir ADN foráneo. Hay otros métodos que lo que hacemos es, se llama electroporación, en el que sometemos a la bacteria a una corriente eléctrica, las membranas se desestabilizan y tienden a introducir el ADN en el interior. Y hay otros métodos que llamamos microbalística, en la que recubrimos unas partículas de oro de tungsteno de nuestro ADN, en este caso nuestro ADN recombinante, y los disparamos literalmente contra la bacteria o la célula y así se introduce en el interior. En cualquier caso no vamos a entrar en estos métodos. Lo importante es que use el método que use, lo que ocurre es que nuestro plásmido recombinante acaba dentro de la bacteria y ahora esta es una bacteria transgénica. Un transgénico es un ser vivo que tiene un gen extraño para esa especie. En este caso es un gen extraño porque es el gen de la insulina humana dentro de una bacteria. Además lo hemos introducido mediante técnicas de ingeniería genética. Ahora lo que nos interesa es que nuestra bacteria produzca esa insulina para poder comercializarla y para poder curar a la gente que tiene diabetes y que necesita insulina humana. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras bacterias transgénicas? Las ponemos a crecer en una placa de Petri, vamos dejando que produzcan insulina humana y ahora esta insulina humana la cogemos y la podemos comercializar. Quiero que conste que en todo este proceso que he contado he dejado muchas cosas sin contar porque evidentemente es más complejo y hay muchos pasos intermedios de los que no he hablado, pero básicamente sería así como ocurre. Es decir, si resumimos lo que hemos hecho es seleccionar y aislar un gen de interés, en este caso el gen humano, hemos elegido un vector, lo hemos metido dentro del vector, lo hemos pegado, hemos metido ese vector, que en este caso era el plásmido, dentro de nuestro organismo que queramos convertir en un organismo transgénico y hemos puesto al organismo transgénico a trabajar. Fijaros las ventajas que tiene producir insulina humana y poder comercializar insulina humana, porque antes utilizaba insulina de otros organismos con todos los problemas que eso puede producir. Es decir, muy importante, un transgénico es un ser vivo que porta un gen que no es propio de la especie y que hemos introducido mediante ingeniería genética dentro de esa especie. ¿Para qué nos puede servir? Para la obtención de fármacos, por ejemplo, insulina, vacunas, hacemos vacunas mucho más seguras utilizando ingeniería genética, para mejorar alimentos, para hacer terapia génica, eso lo veremos un poquito más adelante. Cuando hago para mejorar un alimento, lo que hago es hacer un alimento transgénico. La biotecnología puede ir ligada a la ingeniería genética, porque puedo poner a producir a que algunas bacterias produzcan, por ejemplo, cerveza o produzcan un yogur y esas bacterias las he podido modificar por ingeniería genética. Pero no es necesario que para hacer biotecnología use ingeniería genética, pero puedo utilizarlas en conjunto. Al final, un organismo transgénico es un organismo modificado genéticamente, lo llamamos también OMG o OGM, y es aquel que porta un transgen. Y un transgen es un gen que es de otra especie. También puede ser un gen sintético, porque tenemos tecnología para hacer genes sintéticos en la que no vamos a entrar. Y este gen lo introducimos mediante ingeniería genética, con esta técnica, esta tecnología de ADN recombinante que es como hacer un collage. ¿Qué ejemplos nos podemos encontrar? Plantas resistentes a herbicidas, o a insectos, o a diversas plagas. Voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando siembro un campo, uno de los problemas que tengo son las malas hierbas. Y además, las malas hierbas suelen crecer muy rápido. Si yo uso un herbicida para matar las malas hierbas, también afecto a mis plantas. Entonces tengo que cuidar mucho el herbicida que he hecho. Pero claro, si yo hago, por ejemplo, un maíz transgénico que es resistente al herbicida, ahora puedo plantar el maíz transgénico resistente al herbicida, puedo echar mucho herbicida sin tener tanto cuidado y ahora mi maíz transgénico va a crecer sin problemas con ese herbicida, porque al ser resistente, he puesto un gen que lo hace resistente, va a ir creciendo sin ningún problema y de esa forma puedo conseguir producir mucho más maíz. Igual que hago un maíz resistente a herbicida, puedo hacerlo resistente al frío o resistente a falta de agua o a lo que sea.
Puedo hacer verduras y frutas que permanezcan frescas más tiempo y que les cueste más madurar. Peces con crecimiento rápido. Imaginémonos el caso. Si yo hago crecer a un pez en una piscifactoría y el pez necesito un año para que crezca, tengo que estar un año alimentándolo. Y me está ocupando un año esa piscifactoría. Si ahora hago un pez que crece el doble de rápido porque he cogido un gen de crecimiento acelerado, puedo hacer que esa piscifactoría produzca el doble de alimento. Porque en 6 meses puedo producir lo mismo que antes producía en un año. Si yo pienso desde el punto de vista de producción de alimentos, estoy produciendo muchos más alimentos. Y si yo pienso desde el punto de vista de empresario, de que tengo una piscifactoría, también estoy produciendo doble de alimentos y puedo ganar el doble de dinero. También puedo hacer, por ejemplo, peces resistentes a bajas temperaturas, puedo hacer peces o cualquier tipo de animal que tenga una proporción de grasas más buenas que malas. Puedo hacer muchos cambios por ingeniería genética. Estos son solo algunos de los ejemplos.